Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias, comenzando esta jornada con 11 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, con el cielo que se encuentra ligeramente nublado. En un ratito vamos a estar hablando de cómo va a continuar el tiempo para lo que resta de la jornada, también para los días venideros. Ahora es el momento de conocer estos títulos destacados de la jornada. Buscan alivio para productores afectados por sequía y endeudados por compra de maquinaria agrícola. El diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Roberto Mirabella, presentó un proyecto de resolución en el que solicita al Poder Ejecutivo y al Banco Central la revisión de los préstamos otorgados para la compra de maquinaria agrícola, así como también la implementación de medidas de alivio para productores y contratistas. Argentina y Chile acordaron una agenda sanitaria para fortalecer el comercio de productos. El vicepresidente del SENASA, Rodolfo Acerbi, y la directora nacional del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, Andrea Callao, firmaron un acuerdo para llevar a cabo una agenda sanitaria común que abordó, entre otros temas, el estado de situación de la influencia aviar en la región. Corrientes, se erradicaron plantas cítricas por incumplir las normas de prevención de HLB en el marco de la fiscalización inteligente de prevención contra el HLB. El SENASA erradicó 100 plantas cítricas de un vivero a cielo abierto que no cumplía con la producción bajo cubierta e intercedió otros 600 ejemplares. Muy bien, y vamos a comenzar con nuestra habitual recorrida por los mercados. En este caso vamos a hablar del mercado financiero. Última rueda de operaciones de monedas del día viernes. Muy bien, y comenzamos nuestra recorrida por los mercados, última rueda de operaciones del día viernes. Allí lo tenemos en nuestra pantalla. Esta fue la cotización que tuvimos, el dólar oficial, ubicándose para la compra en 220 pesos con 63 centavos, para la venta 229 pesos con 63 centavos. El informal acompañó esa subida para cerrar la jornada en la compra en 464 y en la venta 469 pesos. Más allá de esta baja abrupta que tuvo el dólar blue en el cierre de la semana, terminó por encima de los demás meses la subida en el mes de abril. Vamos a ver cómo va a venir mayo y si el gobierno finalmente consigue el préstamo que se está negociando en los Estados Unidos, rever el plan que se tenía y también que el Fondo Monetario Internacional acerque ese dinero que necesita la Argentina. Mientras tanto, en el día de hoy el presidente de la Nación, Alberto Fernández, está en Brasil reuniéndose con el presidente Lula y también parte del equipo económico. Brasil estaría también adelantando un dinero para ver si también la Argentina puede salir de esta situación difícil que tiene a nivel económico. En realidad, más que económico, es un problema financiero importante. El dólar mayorista en la compra se ubicó en 221 pesos con 60 centavos, en la venta 222 pesos. El euro en la compra se ubicó en 244 pesos con 80 centavos y en la venta 244 pesos con 91 centavos. Veremos qué sucede a partir de las 10 de la mañana cuando se reabran finalmente los mercados. Cambiamos de tema
Y vamos a hablarte del tiempo. Y te decía que habíamos comenzado la mañana con 11 grados de temperatura, con el cielo que se encuentra ligeramente nublado hacia la tarde, con cielo despejado. Iremos en búsqueda de la marca térmica máxima que está estimada por el Servicio Meteorológico Nacional en 20 grados. Hacia la noche, 13 grados de temperatura, con cielo también absolutamente despejado. Y veremos cómo va a continuar esta semana aquí en la ciudad de Buenos Aires y en la zona del AMBA, el día miércoles con 7 grados de temperatura, una mañana fría para comenzar la jornada, con el cielo que va a estar absolutamente despejado y con 20 grados que estaremos alcanzando. El día jueves el cielo continuará despejado, hermosa jornada el jueves, 8 grados de temperatura para dar inicio, fría mañana, luego pasará a fresco y terminaremos con 22 grados de temperatura en horas del mediodía. El día viernes con cielo parcialmente nublado, 11 la mínima, 24 la temperatura máxima, así el tiempo estará durante toda esta semana aquí en la ciudad de Buenos Aires, sin lluvias, con mañanas frías, tardes templadas, hermosas jornadas de otoño aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a abrir nuestra ventana, nos vamos a ver qué está pasando en estos momentos allí en el centro neurálgico de la ciudad de Buenos Aires. Solcito que va saliendo, el ir y venir constante de tránsito vehicular que tenemos a esta hora de la mañana. 11 grados la temperatura y como vos lo estás viendo en nuestra pantalla, el cielo se encuentra ligeramente nublado. Y comenzamos con el desarrollo de la información. Te contaba que se está buscando alivio para productores afectados por sequía y endeudados por compra de maquinaria agrícola. Así lo ha manifestado el diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Roberto Mirabella, quien presentó un proyecto de resolución en el cual solicita al Poder Ejecutivo y al Banco Central la revisión de los préstamos otorgados por la compra de maquinaria agrícola, así como también la implementación de medidas de alivio para productores y también para los contratistas. Por otro lado, remarcó Mirabella que la situación de sequía que atraviesa el sector agropecuario conlleva una crisis en la cadena de pagos en el interior del país, afectando todos los sectores productivos. En este sentido, el legislador agregó que esta catástrofe alteró la estructura de las economías regionales y Santa Fe es la provincia más afectada. Por eso queremos defender a nuestros productores y llevar sus reclamos ante el gobierno nacional. Además, la iniciativa requiere el establecimiento de mecanismos para diferir cuotas de los préstamos otorgados para la adquisición de maquinaria sin afectar el sistema bancario y el posible uso del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios para refinanciar las deudas de ser necesario. Así por lo menos lo ha destacado el diputado nacional a través de un comunicado. Muy bien, se dice cunicultura, es una alternativa productiva que la conocemos de esta manera. Estamos muy en contacto, trabajamos en conjunto en muchas cosas, digamos, trabajamos muy bien, ¿no? Siempre con el INTA, que por supuesto que colabora y nos asesora permanentemente, ¿no? Inclusive había un proyecto que quedó pendiente por la pandemia, que era hacer un pequeño centro de producción de reproductores, para lo que había que traer animales de otras provincias, ¿no es cierto? Habíamos pensado en Tandil y Mendoza, ¿no? Y lo teníamos bastante afinado, es más, INTA iba a poner el vehículo, ¿no? La camioneta para traer los animales, y eso también lo trabajábamos con la Secretaría de Producción del gobierno de la provincia. Y bueno, vino la pandemia y quedó todo sin poder hacerse. Los otros días estuvimos en contacto, que estamos con la intención de reflotar ese tema, justamente para ingresar sangre nueva a la provincia de Salta, ¿no?
estamos en el trabajo de incorporar gente que está empezando, ¿no es cierto?, que le interesa el tema, o sea, para que volvamos a lo que en su momento, hace años, éramos prácticamente 30 productores, ¿no? Que más gente produzca carne de conejo comercialmente, ¿no es cierto?, porque está al margen de eso, si hay gente que a nivel familiar también produce, que tiene 3, 4, 5 madres, que eso también es interesante para las familias, porque eso les aporta proteínas animales de muy alta calidad y con muy poco trabajo y poco costo, ¿no? Pero bueno, ese es digamos, otro tema totalmente distinto del comercial, ¿no? En estos momentos no alcanza abastecer a Salta. Después el otro tema que es a futuro y no es soñar, digamos, nosotros estamos muy cerca de Jujuy, que no tiene producción de conejo, pero que en ese tema tendríamos que ver con SENASA de qué forma se puede trasladar, que no sea tan engorroso como existe hoy en el momento, digamos, que para salir de la provincia requiere un montón de tramitaciones que complican la cosa, ¿no? Y el otro tema, por ahí más lejano, pero que también influye a veces de los gobiernos, el conejo, en su momento, teníamos pedidos de exportación de carne de conejo, pero entre todos los productores no llegábamos a los volúmenes que nos pedían. Entonces, son cosas para estudiar, ¿no es cierto?, pero que por el momento no tiene techo. Claro, la asociación que en este año cumple 30 años, por objeto social inclusive, promociona, ¿no es cierto?, todo lo que es el consumo y la producción de carne de conejo. Y también participa de exposiciones, de muestras, todo lo que tiene que ver con la difusión del consumo y la producción de la carne de conejo. Le diría que no alcanza la producción de carne de conejo, o sea que siempre quedan por ahí clientes sin abastecer o sobre todo los súper, por ejemplo, que por ahí se les lleva menos cantidad de la que piden, ¿no es cierto? O sea que tenemos que aumentar la producción. Los que estén interesados, que se acerquen a la asociación. La sede social de la asociación está en la calle Leguizamón 1634 de la ciudad de Salta, y le doy un teléfono que es 0387 4084 187. Muy bien, vamos a cambiar de tema y en este caso vamos al encuentro con el presidente de SICRA, Miguel Schiariti, que hace un análisis de la situación que están viviendo por estos días los feedlots. El mercado de cañuelas esta semana tuvo un comportamiento errático en función de las categorías y del estado de los animales. En novillitos y novillos bien terminados se pagaron valores realmente importantes que se transfieren a las carnicerías de alto poder adquisitivo sin ningún problema, y se pagaron 30, 40 pesos menos por animales de buena calidad, pero que le faltan 20 días de engorde a corral y entonces están con una terminación deficiente. En cuanto a la invernada, es llamativamente importante los precios que se están pagando por invernada de 300, 320 kilos, y la mayoría de esos animales están siendo comprados por exportadores que quieren terminar su propio novillo Hilton o 431, y están pagando precios realmente muy importantes, mucho más importantes que una invernada liviana. Muy bien, seguimos con más información, en este caso para recordarte lo que sucedió el día sábado aquí en nuestra pantalla y también en Radio Continental, en el programa 360, justamente Continental, que conduce nuestra compañera Karina Rodríguez, que estuvo en una charla con el economista Gustavo Marangoni, analizando también la situación coyuntural que hoy tenemos.
Bueno, vamos a tratar de comprenderlos juntos, porque la situación es bastante compleja en el sentido de que si uno compara con elecciones anteriores, es mucho más abierto el panorama, es mucho más difícil de diseñar escenarios, porque en la elección del 2019, bueno, había dos fuerzas, podía ser una u otra, la oposición de entonces, el Frente de Todos, tenía como más posibilidades a la vista de todos, finalmente se dio ese resultado. En el 2015 era más parejo, pero bueno, la final también era entre dos. Ahora todavía, como no estamos ni siquiera con los precandidatos inscritos, tenemos un abanico de candidatos en Juntos por el Cambio, ¿no? Donde hay 4 o 5, hay 2 que son los más poderosos, ya sabemos, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, pero se han anotado Lilita Carrió, Pichetto, Manes dice que se va a presentar, Gerardo Morales, etcétera. Pero bueno, ahí tenemos un abanico muy desplegado. En el Frente de Todos, por el contrario, digamos, que está dando vueltas con la intención explícita de ser precandidato Daniel Scioli, Juan Grabois, pero hay muchas voces que hacen correr la idea de que probablemente se inclinen más por la lista de unidad que por una PASO competitiva, que respondería más a la historia del peronismo y del Frente de Todos, que nunca en el segmento presidencial tuvo competencia. Pero claro, si hay candidato de unidad, empiezan todas las elucubraciones y puede ser Massa, puede ser algún otro. Y está la figura de Javier Milei, que hoy en términos individuales es el que tiene más intención de voto, con un mensaje muy disruptivo. Todo esto, además, en el contexto de una economía que en términos macro está totalmente enganchada con alfileres, porque lo hemos visto en las últimas 2 semanas, con la corrida cambiaria, que sería un error pensar que ha terminado. Subrayo esto, sería un error pensar que la corrida cambiaria ha terminado. Pone un contexto de mucha vulnerabilidad y constituye casi la variable independiente, porque dependerá de la evolución del dólar y de la inflación en los próximos meses el grado de deterioro, y no solo sobre el funcionamiento de la economía, sino también de las expectativas de la opinión pública, que en un porcentaje muy superior al 60%, cuando es interrogada respecto a los sentimientos que posee en la actualidad, destaca básicamente 2, bronca y desesperanza. Gustavo, está con nosotros Carlos Germano, que es nuestro analista político, y quiere hacerle una pregunta. Hola Gustavo, buen día, ¿cómo te va? Hola Carlos, buen día. ¿Cómo andás? Bien, querido, bien. Mira, coincido el planteo, creo que la incertidumbre invadió, digamos, el escenario electoral fuertemente, pero digo, en el Frente de Todos, y ahí es donde la pregunta va, hoy el candidato o el precandidato, no sé qué va a ser. Yo creo que hoy las figuras me parece centrales para afrontar una delicada elección del peronismo es o Daniel Scioli o Sergio Massa o Daniel Scioli. Me parece que por ahí hay que empezar a encontrar las posibilidades ciertas para el 24 de junio cuando se cierren listas. La pregunta es, ¿qué posibilidades tiene hoy el oficialismo, como bien subrayaste vos, con una corrida cambiaria todavía caminando, y fundamentalmente, ¿cómo haces para revertir, te lo pregunto como analista y como politólogo y con mucha experiencia, en un humor social muy refractario contra los oficialismos en general en toda la región, pero bueno, en este caso contra el oficialismo nacional, ¿no? O sea, las dificultades. ¿Cómo prevés esa campaña? Mira, Carlos, a ambos nos gusta este tema y también hemos conversado en distintas oportunidades. Tengo la sensación, y lo dejo abierto para que lo charlemos, ¿no? Pero tengo la impresión, y sobre todo con el mensaje de Cristina en el Teatro Argentino, que en lo inmediato el propósito explícito del Frente de Todos, más que revertir un clima, está dado por apostar por lo menos a una PASO de tercios, o de 3 candidatos, no digo de tercios exactos, de 33, 33, 33, pero digamos de
una competencia en tres. ¿Por qué? En primer lugar, porque a cualquier oficialismo de cualquier lugar del mundo le gusta siempre, ¿no? Le gusta tener muchas oposiciones. Aquello que decía Margaret Thatcher en la época previa al derrumbe del muro de Berlín, dice, me gusta tanto Alemania que quiero dos, ¿no? Digamos, bueno, a cualquier oficialismo le gusta tanto la oposición que quiere dos o tres. Entonces, creo que la estrategia de Cristina de enfocar sobre Javier Milei, tanto al comienzo como al final de su mensaje, tiende a buscar no solo confrontar con quien ideológicamente pueda hacer un juego de espejos, sino también generarle una incertidumbre a Juntos por el Cambio y refugiarse, si se quiere, en el piso histórico del peronismo, del panperonismo, del progresismo, peronismo kirchnerista, como lo querramos llamar. Es más, creo que ahí hay un juego de espejos deliberado. Yo veía la escena del teatro argentino, y es una descripción, de ninguna manera una crítica, pero veía de alguna manera un partido del Estado. Es decir, todas las plateas estaban ocupadas por diputados, intendentes, funcionarios, ministros, y que justamente cuando tiene que calificar el problema de la Argentina, señala que el problema es la casta económica, que no tributa lo que debiera tributar, que la situación no es el déficit fiscal, sino que tiene que ver, digamos, con el proceso de endeudamiento y fuga de divisas del Fondo Monetario y el comportamiento de los grupos económicos concentrados. Es prácticamente un espejo público del espejo de la posición privada que mantiene Milei, que sería la inversa, ¿no? La casta es la política, el problema es el déficit fiscal, al Banco Central hay que eliminarlo y dolarizar la economía. Entonces, creo que en ese antagonismo el oficialismo se para en una primera instancia, especulando que después de las PASO, eventualmente después de la primera vuelta, pueda, digamos, llegar a una suerte de cara a cara, planteado mucho más en una cuestión ética que en una cuestión de resultados, porque es muy difícil para cualquier oficialismo, y acá rescato algo que vos dijiste que me parece esencial. Hay oficialismos con mucho mejores resultados que que perdieron. Recordemos que en Brasil Bolsonaro perdió con crecimiento económico y con inflación de 5% anual. Entonces, un oficialismo que tiene que ir a una elección con un régimen de alta inflación y con un contexto cambiario más que difícil, pero también con paradojas que hay que señalar. Hoy, recién, antes de conversar con ustedes, estaba mirando tres datos que pueden ser muy técnicos, pero a mi criterio son como los que marcan las contradicciones de la Argentina. El crecimiento del consumo de combustible, tanto de nafta como de gasoil, aún en un contexto de sequía, y de energía eléctrica. Pero, sin embargo, conviven con registros formales del INDEC que están en caída. Digo, en Argentina está migrando hacia la economía informal. Y eso me parece que tiene unas consecuencias que a lo mejor probablemente no las podamos abordar en el tramo de una conversación corta, pero que da para pensar mucho, tanto en términos económicos, sociológicos y por supuesto en traducción electoral, ¿no? Bueno, empezando por la coyuntura, uno podría decir que en el propio desenvolvimiento del llamado dólar soja 3, uno puede ver las expectativas del sector. Aún con el estímulo de liquidar los dólares a 300, que está por arriba de los 228 más o menos en lo que está el dólar mayorista, sin embargo, la liquidación es menor. Obviamente que hay una cuestión cuantitativa vinculado a la sequía, pero por el otro lado, evidentemente, hay una actitud mucho más reticente vinculada a la incertidumbre cambiaria. Obviamente que además es un sector que, como a todos los sectores, le caben las generalidades de la ley, y cuando aumenta la incertidumbre también, por supuesto, aumentan las prevenciones. Creo que de alguna manera también pasan otras cuestiones más estructurales que en el contexto de una situación mucho más vertiginosa quizás están desapercibidas o no tienen toda la atención. Ayer mismo hubo un acto importante que yo leía hoy todos los diarios por la mañana y figura muchas veces como una columnita al costado, en la cual se anunció que con financiamiento de bancos internacionales y del sector público en la Argentina hay un plan para llevar el riego a 1.900.000 hectáreas, que sería prácticamente duplicar el riego de la Argentina. Y a lo mejor muchas veces la dirigencia no discute esas cosas. Y eso tiene
en términos de mediano y largo plazo, quizás una importancia como el gasoducto que estamos hablando de Vaca Muerta, ¿no? Entonces, creo que muchas veces, lamentablemente, el abordaje, sobre todo que se hace desde la dirigencia del AMBA, respecto del campo, está muy vinculado al tema de retenciones, al tema de liquidación de dólares, y no a una serie de potenciales que tiene el sector para crecer vía, en este caso, el riego, pero también lo que hace a la investigación o lo que haría el estímulo de caminos rurales, mejora de acceso a las cuestiones portuarias, una mejor administración de todo lo que tiene que ver con la hidrovía y otra serie de cuestiones que me parece serían muy interesantes que dirigencias, tanto políticas como gremial del sector, pudiese ponerla en una discusión más amplia, porque yo creo que el futuro de mediano y largo plazo de la Argentina está muy vinculado con eso, en tanto y en cuanto, si tenemos motivos para ser pesimistas respecto del cortísimo plazo del país, tenemos más motivos para ser medianamente optimistas en el mediano y en el largo, no solo por la potencialidad y la realidad del complejo agroalimentario, sino también por lo que se menciona antiguamente, todo lo que hace al complejo energético, al litio, a la explotación del litoral marítimo, y a la economía de las tecnológicas, a las vinculadas al conocimiento, a las aplicaciones. Es decir, que Argentina podría generar muchos dólares en el año 24, 25, 26, 27, pero bueno, para eso también hay que concentrar la atención y potenciar discusiones que hoy están como música de fondo y no como letra de frente, ¿no? Que creo que lamentablemente esa situación no contribuye a discutir cuestiones importantes. Muy bien, y ahora vamos a compartir con ustedes el análisis de política agropecuaria que realiza semanalmente la ingeniera agrónoma Susana Mer. Un nuevo encuentro semanal de Chancra Televisión, ya en mayo, quinto mes del año, y se siguen esperando las lluvias. Es cierto que ha cambiado el clima de ese feroz verano, de esa sequía terrible de 3 años, pero todavía no ha habido las lluvias suficientes para compensar los déficits. De hecho, la mayoría de los campos que están pretendiendo hacer trigo comienzan a chequear a 50 centímetros, a 1 metro de profundidad, y directamente no hay humedad. Se dice que por lo menos hacen falta 2 lluvias generalizadas de 80 a 100 milímetros en las zonas de producción generalizadas para empezar a pensar en hacer un trigo en serio. Y hacer un trigo en serio este año, en esta campaña, es, en teoría, 6,5 millones de hectáreas. No más, no va a haber ningún tipo de incremento. En el mejor de los casos, y por la necesidad imperiosa de la producción de tener ingresos lo más adelantados posible, o sea, tratar de tener ingresos para diciembre, enero, es que se mantendría el área de trigo. Claro, eso siempre y cuando, como dijimos antes, llueva. De lo contrario, cada semana que vaya avanzando sin una regularización en los niveles de humedad, en los niveles hídricos de los perfiles, va a ser un puntito más de atraso en un trigo que, en el mejor de los casos y con clima perfecto, podría esperar unas 20 millones de toneladas. De seguir así, se irán haciendo los descuentos pertinentes, los descuentos esperables, y por eso en estas condiciones de sequía, algunos productores comienzan a pensar qué habrá sido de ese trigo resistente a la sequía, que nunca se conocieron los datos y los resultados de producción. Por ahora, una incógnita, como tantas otras que rodean a una de las campañas más difíciles que haya tenido que enfrentar la producción agropecuaria. No solo por lo climático, sino especialmente por lo político y por lo económico.
Momento ahora de hacer una breve pausa. Quédese con nosotros. Enseguida regresamos con más información. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Hasta es más simple orientarse. Eso sí, el camino hay que recorrerlo igual. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con sede. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Chacra 360 Continental, el magazine agropecuario de los sábados. En vivo de 10 a 13. Escuchanos por Cadena Continental y radiochacra.com. Míranos por Chacra TV. Chacra 360 Continental. Chacra TV, el primer canal de noticias del campo. Seguinos en el canal 429 de Flow, Cablevisión Uruguay, Personal Paraguay, Cotas de Santa Cruz de la Sierra y cable operadores del interior del país. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Seguimos avanzando con toda la información y ahora es el momento de conocer una noticia muy, pero muy importante para todos los productores. Tiene que ver con el tiempo, la lluvia que tendremos, la humedad de los suelos. Todo eso lo conocemos a través de este reporte de Agroclip. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. El inicio de la primera etapa de la perspectiva continúa con la entrada de vientos del trópico iniciada los días precedentes. Esto demuestra un leve ascenso de la temperatura sin superar los registros normales en la mayor parte del área agrícola, de manera que solo su extremo norte tendrá registros en el rango promedio estacional.
A continuación, acá vemos cómo se producirá el paso de un frente de tormenta, provocando precipitaciones predominantemente moderadas a escasas y al mismo tiempo se producirán nevadas sobre la cordillera, el norte de la Patagonia, Cuyo y el sur de la región pampeana. También en Argentina la masa de aire frío y seco que acompañará el paso del frente va a provocar un marcado descenso térmico con riesgo de heladas localizadas en las zonas cordilleranas y serranas y buena parte del interior de la región pampeana, el sur de la Mesopotamia y el Uruguay. Estados Unidos, la perspectiva comienza con una débil entrada de vientos del trópico, incrementando la temperatura con registros algo superiores a lo normal sobre el sur del área agrícola norteamericana, normales en el centro y bajo lo normal sobre el norte. Paralelamente habrá un paso de frente de tormenta que traerá lluvias de variada intensidad sobre el centro y el sur del área agrícola estadounidense. También nevadas tardías, sobre todo el norte y el centro de su extensión. La vigorosa masa de aire polar que viajará con el frente de tormenta va a producir un marcado descenso térmico tardío, con heladas generales en el norte del área agrícola norteamericana y heladas que serán localizadas en el centro de su extensión. Está publicando por estas horas el portal de la revista Chacra. Allí lo tenemos en nuestra pantalla con su foto principal en la portada, su título: China se achica y cambiará el negocio del agro. Especialistas estadounidenses dicen que el principal importador de alimentos del planeta está enredado en un complicado desplome demográfico y el efecto podría ser enorme para la agricultura mundial. Título entonces, el principal que tiene la portada de revista Chacra. CRA exige a los candidatos resolver la brecha cambiaria para que el campo pueda producir. CRA emitió un comunicado donde le exige la urgencia de resolver la brecha cambiaria. Agricultura, Entre Ríos, la producción de maíz de primera registró una caída del 55%, así lo está señalando la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, que indica que la causa fue el severo déficit hídrico en el trimestre noviembre, diciembre, enero, que se generó esta drástica caída. Vamos con otro de los títulos. Actualidad: el gobierno incorporó a la yerba mate y carne de cabra al dólar agro mediante la resolución 162/2023. El Ministerio de Economía incorporó a la yerba mate y a la carne caprina dentro del listado de economías regionales. Sanidad Animal, el CEPA rechazó la vacunación contra la influenza aviar. El Centro de Empresas Procesadoras Avícolas ratificó que ninguna vacuna de las que están en desarrollo ha demostrado resultados exitosos con su aplicación. Nos vamos ahora hacia las noticias destacadas. Logística: un tren solar circulará por Jujuy a partir del mes de octubre. Título referente a gremiales: Citrus, los trabajadores rurales percibirán aumento del jornal. Educación: abren inscripción a diplomatura en producción y conservación de los forrajes. Agricultura: 3 desafíos para la siembra de trigo 2023-2024. Y el tema referente a la actualidad: cosecharon las primeras plantas de cannabis en el INTA del Alto Valle. Títulos entonces que estamos compartiendo con todos ustedes, que tiene publicado por estas horas el portal de la revista Chacra. Nos vamos ahora hacia el Uruguay. Allí el ministro de Agricultura de ese país, Fernando Matos, comentó los detalles, los pormenores del viaje de esta comitiva, no solamente del ministro, sino de otros funcionarios del gobierno uruguayo,
con destino a China. ¿A qué? A buscar nuevos mercados que se puedan abrir y de esta manera los beneficios económicos. Bueno, vinimos sí a conversar con el presidente, dar cuenta de los detalles del viaje. Es una extensa misión oficial, respondiendo a una invitación del Ministerio de Agricultura y Recursos Agrícolas de China, pero que además abre las puertas para una serie de visitas oficiales en cuanto a distintos ministerios con los cuales interactuamos. El Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca de Uruguay tiene relación con 6 ministerios en China. Es una estructura distinta, pero es mucho más abarcativa, mucho más específica. Ministerio de Recursos Hídricos, Forestal y Praderas, de Reservas Estratégicas de Granos. Es decir, es una estructura distinta a la nuestra, pero que en distintas áreas, no solo en el relacionamiento de carácter bilateral, pero también en el sentido de la cooperación, y varios proyectos que pueden encauzarse respecto de la mejora de la relación bilateral. Obviamente que estamos con una intención de mejorar nuestro acceso, nuestra gama de productos que estamos habilitados dentro de las normas actuales de los protocolos establecidos, y para eso visitaremos la agencia, el GAC, que es la Aduana y Servicio Sanitario de China, el buró que tiene que ver con todos los aspectos de aduana y sanitarios, es donde se negocian los protocolos, y dentro de estos protocolos queremos mejorar justamente en alguna instancia lo que son los productos o las condiciones de ingreso de estos productos. Esta agencia tiene que ver con los productos de origen animal, vegetal y de la pesca, es decir, es mucho más abarcativo, así que en los 3 capítulos tenemos expectativas de mejorar acceso de productos como la carne aviar, como el mondongo, como los limones, como algún producto, avanzar en lo que es la habilitación del sorgo, que ya está, pero estamos habilitando las últimas plantas, equinos deportivos, material genético, colza, que estamos iniciando las posibilidades, el trigo, como posibilidades de habilitar, y también los protocolos de productos pesqueros, tanto a especies silvestres como especies vivas, que también son requeridos por los protocolos sanitarios de China. Así que ahí hay un capítulo importante. Vamos a tener prácticamente, son casi 20 días en China, pero repartido en un sector que vamos a recorrer 2 ferias comerciales, una en Shenzhen, al sur de China, Macao y Hong Kong, entrevistarnos también con las autoridades autónomas de Hong Kong, buscando allí también la habilitación de algunos productos. Y luego estaremos en Macao, en la región productiva de Henan, también Jilin y Mongolia Interior, que es al norte de China, que es la zona productora de lácteos por excelencia. Y bueno, y haremos algunas gestiones por algunos productos que básicamente nos interesan, como todo lo que es exportación de granos, la exportación de celulosa y productos forestales, la lana, que es un capítulo muy importante que vamos a estar conversando con las autoridades chinas, a ver si pueden retomar la compra de lanas de mayor diámetro que quedaron a partir de la guerra comercial China-Estados Unidos, y luego con la pandemia suspendido este rubro de exportación, y tenemos un stock importante en manos de los productores, y solucionaría, como dijimos ayer en el cambio de mando en la Presidencia del Sur, con 10 millones de mantas confeccionadas con lana uruguaya gruesa se soluciona el problema del sobrestock de lanas de esos diámetros aquí en el Uruguay, y dentro del comercio bilateral con China son menos de 100 millones de dólares, que solucionaría un tema que hace muchos años se viene arrastrando y que seguramente sería una gran solución para muchos productores en el Uruguay. Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a información que viene procedente del SENASA. Están trabajando en los empaques propios justamente para lo que son las cerezas y los pelones. Esta chacra está en Centenario, provincia de Neuquén. Tenemos cerezas y pelones. Cerezas que son de noviembre, diciembre, pelones de diciembre, y tenemos un poquito de pelones tardíos de marzo.
Esta chacra la compré en el año 98 y desde entonces estoy trabajándola. La reconvertí porque habían duraznos, habían ciruelas y había manzanas y bueno, saqué todo eso y me quedé con cerezas y pelones en el año 2010 y a partir de ahí, bueno, me decidí yo ya tenía una camarita y a poner una cinta clasificadora y hacer otra cámara más y empacarla yo, o sea, el resultado fue bueno de poder hacer el trabajo acá en la chacra, pero obviamente había que mejorarlo y bueno, eso hicimos una pequeña inversión y desde ahí que yo ya no mando más fruta al empaque y la trabajamos acá, tratando de cumplir siempre con todas las normas que se están estableciendo, que no es fácil, pero se puede hacer y eso me posibilita poder comercializar la fruta mejor y de manera, digamos, legal. Hemos tenido una ayuda muy buena y siempre a disposición de los técnicos del SENASA, sí, de acá de Neuquén. Siempre nos están corrigiendo que hay que hacer esto, lo otro, tratamos de ir haciéndolo en la medida de las posibilidades, pero siempre con la intención de cumplir. En realidad, los productores de cereza, todos tenemos más o menos un esquema parecido al que yo tengo, o sea, algunos incluso poco más sofisticados, ya con una clasificación por tamaño, pero en el caso de la producción de cereza, que es una producción más nueva y que todo el que se mete en eso de alguna manera sabe que tiene que, si quiere evitar el galpón de empaque, tiene que hacer algo propio y eso, los que yo conozco, más o menos están encaminados por este lado. Distinto en el caso de la producción de carozo, que ya es más antigua y ahí hay productores que no tienen esta posibilidad y entonces, bueno, obviamente que tenerla es una posibilidad cierta de poder comercializar la fruta, de manera que la recomendación es que lo hagan. Seguramente tiene sus costos, pero es la posibilidad de venderla sin riesgo de que te decomisen la fruta y no poder sacarla de tu chacra. Obviamente todo esto uno tiene que tener en cuenta que lo que está haciendo es comida y para eso hay que cumplir las normas para darle seguridad al que va a comer una cereza o un pelón o lo que sea, que es fruta saludable. Acá tratamos de cumplir con las normas de buenas prácticas agrícolas. Nos vamos rápidamente al mercado agroganadero. Allí en Cañuelas está trabajando nuestro compañero Alejandro Canepa. Alejandro, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes de Chácara? Aquí estamos reanudando la semana. Semana en este mercado agroganadero de Cañuelas, ventas que empezaron a las 8, cambió el horario, otoño-invierno a las 8 de la mañana, hace exactamente una hora arrancaron las ventas sobre 6.465 vacunos. Una oferta chica, aunque mañana se espera una oferta muy importante, algunos hablan arriba de 12, 14.000 cabezas. Lo cierto es que la venta de carne durante el fin de semana fue dispara, en algunos lugares se vendió muy bien, en otros no, pero se trabajó bien hasta ahora, con una hora de arrancado los negocios, con selectividad, pero con demanda activa cuando va apareciendo la hacienda especial, sobre todo la hacienda de consumo y algunas categorías de novillos que son buscadas y pedidas y que no abundan. Hasta el momento novillo liviano y mediano hasta 440, 450, 460, 470 kilos se están pagando, entre 480 y 515 pesos con topes de 517 y 520. Hay 3 lotes de contado de novillos de 440 dibujados a 515. Claro, ustedes dicen, y hablábamos el viernes, el contado y el plazo tiene 20, 25 pesos de diferencia, pero en este caso era hacienda excepcional de rendimiento que no hay, por eso se pagó 515 pesos. Ya más pesados, novillos de 490, 500 y 505 kilos a 500, 505 y 510 pesos. Novillitos medianos hasta 390 kilos se está pagando entre 500 y 530, con máximos de 535, 540, pero hay 545, 550 y un lote vendido temprano particular a 555 pesos. En tanto, novillito pesado que va hasta los 430 kilos se negocia entre 480 y 520, con topes de 525, 530, pero hay 535, 538 y vendido
temprano particular a 540. Vaquillona mediana hasta 390 kilos, entre 450 y 490 pesos. Topes por hora 495, 500, 505, 510 y por vaquillona pesada hasta 430 kilos. Límite con vaca, lotes puntuales, porque no hay cantidad. 485, 490 y 495 pesos. El ternero pedido y buscado, el animal liviano entre 530 y 560, con topes de 565 y 570. Hay varios lotes a 570 y esto marca el interés por esta hacienda liviana que escasea. Tanto la ternera entre 530 y 550, con topes por hembritas de 555, 560 y un lote dibujado a 568. La vaca con más de 430 kilos entre 250 y 320, 330, 340 son los máximos, pero hay 450 y 470 pesos con quilaje de vaca con textura física de vaquillona. Conserva inferior apta China 190, un poquito mejor que el viernes, 192, 195. Buena conserva también a China 197, 200, 202, manufactura 205, 207, 210 pesos y toros a 310, 320 y 330 pesos, reitero, sobre 6.465 vacunos. Es todo, televidentes de Chacra. Nos reencontramos mañana. Muchas gracias. Muy bien, estamos llegando al final de esta edición de Chacra TV Noticias, pero antes vamos a ver qué nos depara el tiempo con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Allí nos indica que mañana tendremos cielo absolutamente despejado, 7 la mínima, 20 la temperatura máxima. Para el día jueves, 8 de mínima, 22 la máxima, también cielo despejado, y estamos cerrando la semana con el cielo parcialmente nublado, mínima de 11 grados, máxima de 24. Hermosa la temperatura durante esta semana, con mañanas frías y con tardes realmente muy pero muy agradables. Ahora sí, punto final para esta edición de Chacra TV Noticias. Le agradecemos a todos los compañeros que han trabajado en la parte técnica, que han hecho posible que estemos presentes en este fragmento de la programación. Por mi parte, nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la paso esté muy bien. Chau, chau. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.